Pero solo vamos a ver células vegetales, células animales, no vamos a ver o no van a estar presentes en algunas de esas preparaciones procariotes, células procariotas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo creo que sí, ¿cierto? Porque en la orina, de manera normal, vamos a encontrar bacterias, ¿cierto? Porque en el tracto geniturinario pues van a estar presentes las bacterias. De pronto, si la muestra se recoge con una buena técnica, pues la cantidad de bacterias va a ser pequeña y además si la persona no tiene infección, ¿cierto? Entonces, pero sí en la orina vamos a encontrar bacterias. ¿Sí? Entonces, sí, vamos a ver de manera muy, digamos que tangencial, sin que ese sea el objetivo, esas células procariotas que son las bacterias. ¿Listo? Bueno, voy a compartir por aquí la pantalla. Bueno, ¿están observando todo en la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, en este corte, y pues es uno de los tejidos que estaba dispuesto para que pudiéramos realizar el montaje, es un tejido de qué? ¿Qué creen que es este tejido? Esto es tejido vegetal, epitelio de la célula. Sí, es un tejido, en este caso es una cebolla cabezona, a la cual se le hace un corte muy, muy delgado. Mm, y pues observamos, pues yo no sé, o sea, no es factible, digamos que con esa simple preparación en fresco y ese tejido sea epitelial, porque es que digamos que en la cebolla hay una característica y es que el tejido es igual en todas las capas. Lo que pasa es que en las capas superiores ya las células van entrando en senescencia y van muriendo, y entonces ya en las últimas capas vamos a observar células sin núcleo y células pues que ya han muerto, entonces pues esa es la característica. Mientras que en las capas interiores pues sí vamos a encontrar las células con su núcleo, inclusive podemos establecer la presencia de algunos organelos. ¿Sí? Entonces, ¿qué observan ustedes aquí en esta placa? O sea, ¿qué características hay? ¿Qué observan? ¿Qué estructuras hay en esa preparación de esas células de cebolla? Pues los La pared núcleos, pues, celular, o profe. sea, ¿La qué? Perdón, los sí, o núcleos. sea, La pared celular. las preparaciones son núcleos redondeados, pero no están como en el centro de la célula, sino como tienden a irse un poquito a la periferia, un poquito. Sí. Y la otra compañera que decía es que yo no le entendí. Lo de la pared celular, profe, que es característica de las células vegetales. Exactamente, una pared celular muy bien definida, ¿cierto? Muy bien definida, que es la que establece el límite entre una célula y otra, ¿cierto? Claramente. Y esta preparación, pues es una preparación en fresco en donde hacemos el corte, le ponemos una gotica de agua y la ponemos entre lámina y laminilla y la observamos y pues esto es lo que podríamos observar. También podemos utilizar, como decía la compañera, algunos colorantes que nos permiten pues, mirar con mayor detalle las estructuras. Entonces, en este caso, el colorante que se utiliza es azul de metileno, por eso se ven azulitas las estructuras. Igual que la preparación anterior, pues vamos a ver las paredes celulares muy bien definidas y los núcleos que se van a ver mucho mejor. Y en algunos núcleos, como por ejemplo en este, no sé si ustedes alcanzan a ver que en el centro del núcleo hay un punto azul fuerte, azul oscuro.
¿Sí lo alcanzan a ver? Ese, sí, ¿iba a hablar alguien? No. ¿No lo alcanzan a ver? Ese puntico corresponde al nucleolo. Y pues también en azul de metileno, pero viendo como con mayor detalle algunas células, pues podemos ver ya, por ejemplo, esta célula de aquí de abajo, esto corresponde al núcleo, el puntico que está acá, y creo que ahí sí lo ven bien, es el nucleolo, lo mismo el núcleo, el puntico aquí en esta parte es el nucleolo, y en esta célula particularmente, aquí en esta parte de arriba del indicador, observamos una mitocondria, ¿cierto? Entonces, pues digamos que la diferencia con la estructura del núcleo es que pues no se ve tan condensado el material en la preparación, sino se ve pues como una sombra, ¿cierto? Que es la que genera pues esa membrana celular de la mitocondria y pues la vemos con mayor detalle si utilizamos ese colorante que es el azul de metileno. En esta preparación tenemos otras células que pues no sé qué características diferenciadoras o que sean iguales, ¿cierto? Con las de la cebolla, ¿cierto? Esto corresponde a una preparación del corcho, ¿cierto? ¿De dónde proviene el corcho? ¿De dónde sacan el corcho con el que tapan los vinos o con el que hacen las carteleras de corcho? ¿De dónde sale? Creo que esa era una corteza de un árbol, algo así. Sí, es de origen vegetal, exactamente. Hay un árbol que es de donde ¿Del extraen. alcornoque es? ¿Es del Y alcornoque? no estoy seguro, pero es un árbol especial, no sé si se llame así, pues de pronto sí. Inclusive, pues lo que decían es que pues ese árbol estaba como en vía de desaparecer, de Sí, extinguirse. profe, de Cornoque. ¿Sí es el alcornoque? Ok, gracias. Sí, señor. Estaba como en vía de desaparición, entonces por eso pues ya algunas empresas de fábrica de vinos están fabricando unos tapones, unos corchos plásticos, ¿cierto? Para evitar que pase esto. Pero bueno, ¿qué característica tiene esta célula que la hace diferente o igual a la célula de la cebolla que veíamos inicialmente? Pues que igual ambas tienen que estar bien. No le escuchamos, está como intermitente la señal y no le escuchamos. O sea, tienen alguna característica en relación que tienen una pared celular bien definida. Exactamente, ahí está bien definida la pared celular, de pronto pues la morfología no es la misma, es mucho más irregular, pero pues esto en cierta medida se puede deber a que pues ya la célula está muerta, ¿cierto? ¿Y qué otra característica pueden ustedes ver ahí con esa Que célula? las células no tienen núcleo, profe. Que no tienen núcleo y mucho menos organelo, ¿cierto? Porque son células muertas, ya están muertas, pero pues esa estructura que vemos ahí nos indica que efectivamente pues provienen de una fuente vegetal, de un arbolito, y pues la estructura es la misma absolutamente en todas las células vegetales, o sea, no hay unas estructuras diferentes. De pronto diferentes en otro tipo de células, por ejemplo, en células reproductivas, ¿cierto? Ahí sí son diferentes, pero el resto nosotros hacemos un corte de la cebolla que es el fruto y vamos a ver la misma estructura, hacemos un corte de la hoja y vamos a ver la misma estructura, hacemos un corte del tronco y vamos a ver la misma estructura, entonces pues es una estructura que está absolutamente en todas las células de las plantas, a diferencia de las células sexuales, ¿no? Tenemos otro corte.
Y aquí tenemos otro corte y la estructura del corte. ¿Qué observan ustedes ahí? ¿Eso es del semen? Espermatozoides. Sí, este ya es otra preparación que estaba establecida ahí en la guía que íbamos a hacer. Ujú. ¿A qué corresponde esto? Sí, pero eso es una muestra de semen. Son espermatozoides. ¿Es una muestra de semen? Exactamente, entonces ahí en la guía, si ustedes la leyeron, veían que se iba a utilizar una muestra de semen, ¿cierto? Entonces, Ujú. estos son los espermatozoides en un montaje en fresco. O sea, simplemente la gotica de semen entre lámina y laminilla y puesta al microscopio en un objetivo de 40x, ¿cierto? No, mentiras. Esto ya es mucho más. Yo creo que esto ya es en 100x porque en 40x se ven muchísimo más pequeños. Esto es en 100x. Bueno, ¿y qué son los espermatozoides? Son células sexuales o gametos masculinos. ¿Y qué diferencia tienen esos espermatozoides con las células somáticas? Pues Que son además de la haploides. morfología, ¿no? Que es- ¿Cómo? Que son haploides. ¿Y qué es eso de que sean haploides? ¿Qué es esa palabra de haploide? Que Que solamente tengan un tienen, solo par de cromosomas. exacto, 23. 23. ¿Y cuál es el cariotipo de esos espermatozoides? O sea, el cariotipo de XY. una ¿Qué? XY Pues, dijeron por allá. ¿Alguien dijo X solo? No. Pueden ser también X. pues Entonces, X o Y. Sí, puede exactamente. ser X o Entonces, Y. el cariotipo no es 23XY, sino 23X o Oye. 23Y, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Y eso hace que, pues, el espermatozoide sea la célula sexual, la célula que determina el género, ¿cierto? ¿Sí es así? ¿Creemos? ¿O no es así? Bueno, ¿y a través de qué proceso esa célula se convierte en una célula haploide? La meiosis. Meiosis. De la meiosis, ¿cierto? Entonces, la meiosis tiene dos fases. En una se hace la multiplicación del material genético y una primera división. Y en la segunda hay otra segunda división, pero no hay Recombinación. replicación del material genético y esto pues finalmente conduce a que se produzcan cuatro células de una célula, se produzcan cuatro células con la mitad del material genético. Y por ahí alguien mencionó el tema ¿de la qué? ¿Genética? Recombinación. Exacto. Y esa recombinación genética, ¿por qué es importante? ¿Para qué le sirve al organismo? Porque permite la variabilidad. Ahí es donde se da el cambio de las características de nuestros progenitores. Se da en la primera fase de la meiosis 1. Ujú, muy bien, entonces ahí esa recombinación genética es muy importante para la variabilidad genética, ¿cierto? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, Aló. sí, Eh, le escucho. pues, pues yo he escuchado del ADN mitocondrial, ¿no? Que por ejemplo nosotros lo heredamos solo de la madre por el hecho de que el ADN mitocondrial que vendría de parte del padre está en la cola del espermatozoide. En una muestra como estas, ¿eso se puede apreciar o eso sí ya tiene que ser, digamos, más a fondo? Pues digamos que lo que se observa y está relacionado con la cantidad de mitocondrias es la movilidad, ¿cierto? Cuando el Ujú. espermatozoide tiene un defecto en el DNA mitocondrial o en la misma, o no solo en el DNA mitocondrial, sino en la función misma de la mitocondria, pues lleva a que el movimiento de los espermatozoides no sea bueno, no sea adecuado. Entonces sí hay unas pruebas porque hay unas proteínas de mitocondria que están alteradas y eso pues lleva a que los espermatozoides no se muevan y pues la consecuencia es la infertilidad, ¿cierto? Entonces digamos que dentro de los exámenes
o sea, hay un examen que permite establecer la fertilidad del paciente, que tiene como varias características. La primera, pues, es contar el número de espermatozoides que hay por milímetro cúbico, ¿cierto? Y eso se hace en una cámara de Neubauer, colocando una gota del esperma y contar el número de espermatozoides por cuadrantes para saber cuántos hay. Esa es la primera fase. La segunda fase es mirar la morfología de los espermatozoides, ¿cierto? Porque es que los espermatozoides tienen una cola, donde empieza la cola, que es donde generalmente está la mayor parte de las mitocondrias, una cabeza, un acrosoma, un centriolo y un núcleo, ¿cierto? Pero esta característica, que es la normal, en ocasiones no se observa en todos los espermatozoides. Entonces encontramos, por ejemplo, espermatozoides con dos cabezas o espermatozoides con dos colas, o espermatozoides que tienen un flagelo o una cola muy corta, o espermatozoides que definitivamente, como lo mencionaba, no tienen movilidad, porque hay un defecto de una proteína acá, que es la que permite la movilidad del flagelo, y por tanto esos espermatozoides no se mueven. Entonces, todas esas características que hacen parte del espermograma, que es un examen para pues, establecer la fertilidad de un hombre, entonces pues nos permiten saber si hay algún defecto en esa célula espermática, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿en qué caso se realiza? Pues cuando hay parejas que llevan mucho tiempo, que están intentando quedar embarazados y no pueden hacerlo, entonces pues se les ordena y se les realiza un espermograma. O también en el caso de pacientes o personas que han sido sometidos a una vasectomía, entonces pues obviamente hay que hacer un control para establecer si efectivamente los conductos sí quedaron bien cerrados y no hay ninguna posibilidad de que estén los espermatozoides, ¿cierto? Bueno, además de los espermatozoides, ¿cierto? Hay algunas condiciones del líquido seminal que en cierta medida puede destruir los espermatozoides. Entonces ahí hay unas pruebas también de unas enzimas que están presentes en el líquido seminal, que pueden en cierta medida matar los espermatozoides, y por eso pues también hay infertilidad. ¿En dónde se produce el líquido seminal? ¿En las glándulas? ¿En qué glándula? Hay una glándula que es en donde se produce ese líquido seminal. ¿Cómo se llama esa glándula? ¿La próstata? Muy bien, la próstata, ¿cierto? Ahí en esa glándula, en la próstata, se produce el líquido seminal, y cuando hay una eyaculación, pues se libera de la glándula de la próstata y pasa por unos conductos y arrastran los espermatozoides, y ya van a salir, pues, por, 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 por el pene cuando se produce, pues, la eyaculación, ¿cierto? Entonces, pues, también, obviamente, si hay un problema en la producción del líquido seminal, que no tenga las características adecuadas, o que el líquido seminal sea muy poco, o que esté obstruida la salida del líquido seminal, como es el caso de algunas infecciones, ¿cierto? Como la blenorragia, que genera inflamación y obstrucción de la próstata, ¿cierto? O algún tipo de tumor, de cáncer, como el cáncer de próstata, pues puede también generar algunas alteraciones de la producción del líquido seminal, y por tanto pues también puede haber infertilidad. Bueno, otro espécimen que íbamos a observar era la muestra de orina, ¿cierto? Ahí se decía que en la guía se iba a tomar una muestra de orina. La muestra de orina pues hace parte de un examen que se solicita con muchísima frecuencia, porque es un examen que nos permite aproximarnos al diagnóstico o al seguimiento de muchas patologías, ¿cierto? Entonces, por eso se solicita esa muestra de orina, y el examen se llama uroanálisis o parcial de orina, ¿cierto? Y como los médicos son especiales en abreviar, pues ojalá ustedes no se vuelvan tan abreviados en su formación.
Entonces, en lugar de poner parcial de orina, ponen P.O. Y eso ya indica que le solicitan al paciente un parcial de orina. Pero realmente el nombre del examen es uroanálisis. El uroanálisis se debe realizar de una orina que la recomendación es que sea, por ahí alguien tiene de pronto prendido el micrófono y nos está generando estática, entonces por favor lo apaga. El uroanálisis se debe realizar y se recomienda de una orina, de la primera orina de la mañana, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes se levantan, pues lo primero que generalmente uno hace es ir al baño. Entonces, pues antes de ir al baño, pues recogen la muestra de orina. Sin embargo, hay algo importante y especialmente estas recomendaciones para las mujeres, que antes de recogerla deben realizarse un muy buen aseo en los genitales, un buen baño en los genitales, porque pues ustedes saben que el tracto genitourinario de las mujeres tiene una flora bacteriana y una cantidad de células que pues deben evitarse que estas células pasen a la orina, porque pues eso puede generar una interferencia en el examen y de pronto que el médico tome decisiones equivocadas porque de pronto ve que hay muchas bacterias o muchas células epiteliales y cree que se debe a una infección urinaria, y en realidad se trata más bien de una secreción vaginal porque hay porque hay un flujo vaginal importante y eso es lo que está contaminando la orina. En los hombres, pues también se debe hacer un buen aseo en los genitales, pero digamos que es menos frecuente que un masculino, que un hombre, se le contamine la orina con bacterias o con células del tracto genitourinario. Otra recomendación es que después de hacer el aseo en los genitales, cuando vayan a recoger la orina, debe ser a mitad de micción. ¿Y qué es mitad de micción? Como la orina, la primera orina de la mañana es bastante abundante, entonces orinar un poco en el sanitario y de esa manera se limpian los conductos del tracto genitourinario y el resto, después de que ya se ha descartado un poco de la orina, el resto sí se recogen los frasquitos para recolección de la orina. Si se hacen, si se siguen estas recomendaciones, pues vamos a obtener una orina que es muy representativa de lo que está pasando en el riñón, ¿cierto? Mientras que si yo no sigo estas recomendaciones, pues de pronto lo que voy a observar es lo que está pasando abajo, ¿cierto? En la vagina, ¿cierto? O en la uretra o en los uréteres, ¿cierto? Entonces, eso no es la idea, ¿cierto? La idea es que tenga una muestra de orina que represente lo que está sucediendo en el riñón, ¿cierto? El uroanálisis tiene dos partes, que es una parte que se llama el físico-químico y el otro el microscópico. Entonces el físico-químico es establecer unas características físicas o químicas de la orina. Dentro de esas características pues están, por ejemplo, el color. ¿De qué color es la orina? Yo veo que esa orina ahí tiene un color. ¿No saben de qué color es esa orina? Bueno, pues para mí eso es Es como amarillo. Amarillo. Sí, eso es amarillo, ¿sí o no? Sí, pues yo veo amarillo ahí, no veo más tampoco. Ok, entonces digamos que una orina normal tiene un color amarillo, ¿cierto? Pero en cierta medida algunas orinas tienen unos colores mucho más fuertes, por ejemplo un amarillo ya casi ámbar, ¿cierto? Que ese color ámbar es patognomónico de la presencia de unos compuestos en la orina que pueden ser las bilirrubinas, ¿cierto? Entonces esa es una característica que es importante, el color. Pero hay también, no sé si ustedes se dan cuenta, y debe ser así, que el color de la orina cambia en el transcurso del día. O sea, en la primera orina de la mañana es muy amarilla y las orinas de pronto en el transcurso del día son mucho más claritas. Y si yo ese día me dedico a tomar agua en cantidades, pues el color es mucho más claro, ¿cierto? Es un amarillo claro. Entonces, eso depende de la concentración de moléculas que haya en la orina, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, hago muchísimo ejercicio y no tomo líquidos, me deshidrato y el color de la orina será amarillo oscuro, ¿cierto?
Entonces, claro, ahí hay unas condiciones, pero digamos que el color amarillo puede ir variando desde un color amarillo claro hasta un color amarillo fuerte, pero lo normal es que sea amarillo. Si ya ese color pasa a un ámbar o a otro color, hay algunas moléculas, algunos compuestos que se excretan por la orina que llevan a que la orina tome un color determinado. Entonces, pues eso también hay que notificarlo y hay que pues establecerlo dentro de las características físico-químicas de la orina. Otra característica importante es la turbidez de la orina, ¿cierto? Y esa está de acuerdo al número de células, leucocitos y demás estructuras que estén disueltos en la orina, ¿cierto? Cristales, cilindros, todo lo demás. Entonces, en la medida en que hayan más, pues más turbia se verá la orina. Entonces, en esa gama porque pues habrán unas orinas pues, que no tienen turbidez, otras que tienen más o menos y otras mucha. Entonces, también en esa gama de turbidez, pues podemos decir que la orina es transparente, es decir, que no se vea ninguna estructura disuelta en la orina, ligeramente turbia o turbia, ¿cierto? Esas son como la gama de turbidez que podemos encontrar en la orina. Y los colores, pues sí hay muchos colores, ¿no? Amarillo claro, amarillo oscuro, ámbar, hay unas orinas que se ven como verdosas, bueno, eso depende de las moléculas que están disueltas. Bueno. Parte de la parte fisicoquímica de las orinas está también la observación de unas moléculas disueltas en la orina que se miden a través de unas tiras reactivas que son las que vienen en estos frasquitos con unos cuadritos de color, ¿cierto? Entonces, esta es la carta de colores que tienen cada una de las moléculas que se encuentran en la orina. Entonces, empecemos con el primero. El urobilinógeno. ¿El urobilinógeno está en la orina normal o no está en la orina normal? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo digo que no, porque se puede ver que hay unas tonalidades que tienden a ser como rosa rojizo y eso podría como presencia de sangre en la orina, ¿no? Bueno, ahí hay algo importante para que de pronto puede generar confusión, no fui claro en el asunto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Estas tiras que ustedes observan aquí, que tienen unos cuadritos de colores, son las tiras que utilizo para medir la concentración de esas moléculas. Entonces yo esa tira que tiene unos colores ya al comienzo, la introduzco en la orina, ¿cierto? La saco de este frasquito y la introduzco en la orina. Y después con esta carta de colores que es la que aparece en la parte de afuera de los frascos, que aquí está, pero está puesta en una transparencia, ¿cierto? Miro el color, ¿cierto? Y de acuerdo al color que me dé esa tira, si me da este color, quiere decir que no hay. Si me da este color rosadito, hay una cantidad. Si me da un color más rosadito, otro. Y de acuerdo a eso puedo decir, tiene tanto, y lo que dice acá es que tiene tantos miligramos por decilitro. Lo mismo en glucosa, o sea, si no tiene glucosa, me da este color en la tira. Pero si ya tiene un poquito, tiene este color, así, hasta que si tiene mucha glucosa, me va a dar un color café. Y eso corresponde más o menos, creo que como a 600 miligramos por decilitro. ¿Sí me hice entender en este momento? Sí, Señor. Entonces, digamos que gracias. ahí yo meto la tira en la orina y empiezo a correr la tira por esta carta de colores, ¿cierto? Y si el color que obtuve es este, entonces no hay urobilinógeno. Y si el color que obtengo, pues es estas concentraciones de urobilinógeno. Entonces vuelvo y lanzo la pregunta. En una orina de un paciente normal, ¿el urobilinógeno está presente? Pues, pues sí. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás compañeros?
Pues yo también creería que sí. ¿Por qué? Tal vez no muy exacto, pero yo creo que sí. Bueno, sí, exactamente. El urobilinógeno sí está presente en una orina. Es más, el urobilinógeno es una de las moléculas que le da el color amarillo a la orina, ¿cierto? Urobilinógeno le da el color amarillo a la orina. ¿Y de dónde proviene ese urobilinógeno? ¿De qué molécula del De la metabolismo? bilirrubina. Bili, dice bilirrubina, no sé. Sí, entonces, pero ¿cuál es la molécula inicial? Porque la bilirrubina, ¿qué función tiene en nuestro organismo? ¿Tiene alguna función la bilirrubina? Además de que se suba en la canción de Juan Luis Guerra. No, ¿no? Pero hay otra molécula más arriba en la ruta metabólica que sí tiene una función importantísima en el organismo. Entonces, ¿cuál es la primera molécula que genera toda esa ruta metabólica hasta convertirse en bilirrubina, biliverdina, urobilinógeno? Y todo eso? Es- Son de la, no sé, de las como excreciones biliares. Eso es el final, eso sí ya es el Hemoglobina. último tramo de, Hemoglobina, perdón. hemoglobina. Exactamente, entonces realmente las bilirrubinas, el urobilinógeno, el porfobilinógeno, el coproporfobilinógeno, todas esas vienen del metabolismo de la hemoglobina. ¿Y la hemoglobina qué es? ¿Para qué función tiene en el organismo? Transporta el oxígeno a través de la sangre, creo. Exactamente, entonces, ¿y en dónde está ubicado esa Los hemoglobina? eritrocitos. Exactamente. Entonces los eritrocitos tienen un periodo de vida, ¿cierto? ¿Cuál es el periodo de vida promedio de los eritrocitos? Creo que eran 7 días. 7 días. ¿Qué opinan los compañeros? ¿Son 7 días? 3 meses. Sí, más o menos 3 meses, 120 días, ¿cierto? Entonces ese es el periodo de vida de los eritrocitos. Después de pasado ese periodo de vida, pues los eritrocitos se hemolizan, se rompen y pues parte de sus estructuras van a hacer un proceso de catabolismo y la hemoglobina específicamente pues entra a diferentes rutas metabólicas. La mayor parte entra a una ruta metabólica que es la de rescate, lo que quiere decir que la mayor parte de la hemoglobina que se libera de los eritrocitos que mueren entra a ser parte nuevamente de una hemoglobina en una nueva célula. Pero habrá una parte que pues definitivamente no se integra a ese proceso de rescate y pasa a otras rutas metabólicas hasta que finalmente pues se convierte en otras moléculas intermediarias como la bilirrubina, la biliverdina, ese urobilinógeno que mencionábamos, el porfobilinógeno y el coproporfobilinógeno. Todos esos son pigmentos que son los que le dan el color a la orina, como lo mencionábamos, o el color a las heces, a la materia fecal. Entonces, ahí en las heces, en lo que decía el compañero, en esos jugos biliares que se eliminan cuando estamos en el proceso de digestión y absorción, además de las enzimas necesarias, ¿cierto? También se liberan esos pigmentos que son los que le dan el color cafecito a la materia fecal, ¿cierto? Entonces sí, debe estar. Lo que pasa es que si haya una alteración de de alguna de esas rutas metabólicas relacionadas con la producción de urobilinógeno, pues obviamente se puede incrementar hasta que se puede convertir en algo anormal, porque haya mucho, ¿cierto? Entonces sí, puede estar aumentado también en ocasiones. La segunda molécula que aparece ahí es la glucosa. ¿La glucosa deberá estar o no, no deberá estar en una orina de un paciente normal? Pues sí, debería estar. Claro, debería estar. Sí, dice la compañera. ¿El compañero dijo sí o dijo no? Sí, Dijo sí, que señor. sí. ¿Quién vota? ¿Todos votan porque sí? Sí. ¿Sí? Unanimidad. Voto absoluto. Ahorita, No tanto. Daniela dice que no tanto. Daniela dice que no tanto. ¿Y qué dice Andrés Rodríguez? ¿Que cuál era la pregunta? ¿Ah? ¿Que cuál era la pregunta?
que si la glucosa estará en la orina, o sea, es normal, o sea, en un paciente normal es normal, habrá glucosuria, Pues sí, profe, tiene No, que esa haber, no. ya es discutible la cantidad, ¿no? pero sí habrá siempre. No. Sí. No, Pues dijo alguien por siempre, ahí. pues ya si usted dice siempre, pues ya es otro factor, pero el que hay en una normal Yo vendría a ser, dije, en una persona normal estará presente la glucosa. Esa fue la primera pregunta. bueno, sí, Esa hay, fue la primera pregunta y la única. En una no, persona normal estará presente la glucosa en orina. Ustedes dijeron sí. Y sí, por sí, Yo allá diría dice que alguien, no. Yo digo que no, profe, ya sería más Yo digo que como no. ah, patológico, ¿no? bueno, entonces no, realmente la glucosa en una persona normal no debe estar, porque el organismo tiene la capacidad de reabsorber allá en el riñón, en el glomérulo, a través de unos receptores que son los SGLT, ¿cierto? Reabsorben toda esa orina, toda esa glucosa que pasa al filtrado glomerular y no debe estar presente en la orina. ¿En qué casos entonces estará presente? Cuando se pierde esa capacidad de reabsorber, cuando hay La problemas. orina dulce de los diabéticos. Muy bien, los pacientes diabéticos, porque es que no es que se pierda la capacidad de reabsorber en los diabéticos. Lo que pasa es que esa capacidad de reabsorber tiene un límite. Entonces, si hay muchísimas moléculas de glucosa para reabsorber, pues esos transportadores SGLT pues se saturan y no pueden transportar más glucosa y ya pues empieza a aparecer la glucosa en la orina. Eso es lo que llamamos el umbral renal, ¿cierto? El umbral renal son las concentraciones de glucosa en sangre que llevan a que se presente la glucosuria. Y en los pacientes, profe, qué pena, se llama el umbral de qué, es que se cortó preciso en ese momento. el umbral renal, Ok, renal, gracias. en donde las concentraciones de glucosa en sangre que llevan a que se produzca o se presente la glucosa en orina, que haya glucosuria. Y en este caso son 180 miligramos por decilitro. O sea, si un paciente tiene más de 180 miligramos por decilitro de glicemia, hay glucosuria. Y pues obviamente en los pacientes diabéticos, como decía la compañera, que manejan de pronto glucosas de 200, 300, 500, 600, pues es muy frecuente que encontremos unas glucosurias muy elevadas por la cantidad de glucosa que no puede ser reabsorbida. ¿Alguna pregunta? Ya, no, señor. Bueno, la bilirrubina, que ya la habían mencionado ustedes, la bilirrubina estará presente en la orina normal, en un paciente normal estará presente la bilirrubina. No. No, ¿no? Porque digamos que todos esos pigmentos realmente se eliminan en mayor proporciones por materia fecal. Entonces, cuando está presente la bilirrubina es porque hay demasiada bilirrubina en la sangre. O sea, ¿Daño hepático puede haber? hiperbilirrubinemia, que una de las causas puede ser un daño hepático de tipo tóxico, por ejemplo, una cirrosis hepática alcohólica, una cirrosis tóxica por algún otro compuesto, o de tipo infeccioso, en donde pues ustedes conocen y además todos deben tener su esquema de vacunación, en donde uno de los de los biológicos que se colocan es contra la hepatitis B porque es muy prevalente. Entonces, todas las hepatitis infecciosas pueden dañar el hepatocito, por tanto, no se pueden procesar adecuadamente esas moléculas en el hígado, que es donde se deben procesar, y se incrementan en sangre. ¿Qué otras causas habrá de hiperbilirrubinemia? Entonces, si el eritrocito tiene alguna alteración en la membrana, alteración en la molécula de hemoglobina o alteración en una enzima, todas esas alteraciones se denominan como anemias hemolíticas, ¿cierto? O algunas que son autoinmunes. Entonces, esas anemias hemolíticas llevan a que los eritrocitos no duren el tiempo que
se ha establecido y se rompan y se hemolicen mucho más rápido, entonces eso hace que se libere una mayor proporción de hemoglobina y finalmente pues se satura el hígado y entonces se empiezan a elevar las bilirrubinas en sangre, ¿cierto? Entonces en el caso de anemias hemolíticas. Y otra causa pueden ser obstrucciones, ¿cierto? Entonces, el hígado está funcionando bien, las moléculas de bilirrubina llegan al hígado para ser procesados, se procesan, pero no pueden salir en las descargas biliares cuando está el proceso de digestión y absorción porque hay una obstrucción, ¿cierto? Entonces, el caso de cálculos en la vesícula o cálculos en el colédoco, ¿cierto? Todas esas litiasis son causas de hiperbilirrubinemia porque las descargas biliares no pueden salir, entonces esas bilirrubinas empiezan como a devolverse hacia la sangre y finalmente pues también hay una hiperbilirrubinemia y por tanto pues se pueden encontrar también en la orina. En el caso de pancreatitis también puede haber hiperbilirrubinemia y por tanto bilirrubinas en la orina. Los cetonas, ¿qué son las cetonas? ¿Y será que las cetonas están de manera normal en el organismo? Su presencia también podría indicar algún tipo de diabetes, ¿no? Sí, muy bien. Yo digo que no es Entonces, normal. ¿qué son las cetonas? Entonces, las cetonas son una serie de compuestos que, que se presentan especialmente en los pacientes diabéticos y son tres compuestos que se han denominado como cuerpos cetónicos y pues están presentes en los diabéticos. ¿Por qué están presentes en los diabéticos? ¿Cuál es la razón? Pues que Porque es eso se que forma con... comúnmente el cuerpo. Ah, caray. A Pues ver, es que, o sea, comúnmente el cuerpo tiene que obtener la energía de la glucosa. Y entonces ahí lo que está pasando es que no la está obteniendo de la glucosa, sino que la está obteniendo es, digamos, de los ácidos grasos. Entonces, entonces ahí se puede, como esto, o sea, por deducción mía, no estoy segura, que es que como no está utilizando a partir de glucosa, entonces no hay como no hay suficiente insulina. Entonces, pues es que mi compañera Sara dice que es parecido a un diagnóstico de diabetes. ¿qué dice Sara? Pues yo la verdad recuerdo que en algún momento pues en el colegio nos dijeron que los cuerpos cetónicos se producen cuando hay insuficiencia de glucosa. Entonces la energía la obtienen las células a partir de los ácidos grasos, como decía Andrea. Y pues ese proceso es lo que produce los cuerpos cetónicos que en ciertos casos también se utilizan en ayuno prolongado. El cuerpo los utiliza cuando hay deficiencia de glucosa. Pues no, cuando no lo reciben, mejor dicho, cuando no reciben suficiente glucosa. ¿El cuerpo no recibe la glucosa o quién no recibe la glucosa? O sea, O sea, es las la... células no. Una por una. Dale, Sara, dale. No, tranquila, ibas tú, dale. Tranquila, tranquila, tú primero. Ahora, ahora nos Pues, quedamos la mañana que no, que tú primero, ¿no? Que tú primero. no, pues, o sea, lo que yo, pues, lo que estaba diciendo era que, pues, las células, pues, utilizan la glucosa para obtener energía. Pero entonces, cuando, pues, hay, por ejemplo, eh, pues, este tipo de problemas como la diabetes, entonces, a veces se utilizan los cuerpos cetónicos, perdón, se utilizan las grasas y eso produce lo que son los cuerpos cetónicos. Sí, pero yo te preguntaba que si, ¿quiénes son los que no reciben la glucosa? ¿Si es el cuerpo o son las células? Porque Las células. Son las células, yo mencioné que las células, sí. teniendo en cuenta lo que hemos dicho con el indicador anterior de la glucosuria, pues el cuerpo tiene demasiada glucosa, ¿cierto? Y en la sangre está circulando muchísima glucosa y es lo que se denomina una hiperglicemia crónica. Es decir, los niveles de glucosa en la sangre están siempre elevados.
Pero las células están en una inanición completa de glucosa porque no puede pasar la glucosa al interior de la célula. Y por ahí la otra compañera dijo que eso se debía a un tema de una hormona que regula ese mecanismo de ingreso de la glucosa a la célula y es la insulina, ¿cierto? Pero bueno, eso lo vamos a ver Sí, con más detalle o lo van a ver con más detalle más adelante en su formación. Pero sí, o sea, la insulina o está presente o no cumple su función, pues, o se genera una insulinoresistencia y eso hace que las células no puedan, que la glucosa no pueda ingresar a las células y lo que ustedes dicen, o sea, si no hay glucosa disponible, pues la célula tiene que obtener la energía de algún compuesto y por alguna ruta metabólica. Entonces, la segunda molécula que utiliza para eso, pues son los ácidos grasos. Y los ácidos grasos, pues, en el tema energético, pues son bastante eficientes, porque un ácido palmítico, por ejemplo, que tiene 16 carbonos, genera más o menos 96 moléculas de ATP, comparado con una molécula de glucosa, que cuántas moléculas de ATP es que produce. Con la glucosa se creo producen que alrededor de 38, 37, 38. de 36 a 38. 38 es con todo el ciclo de Krebs y toda esa cosa, o sea, la Al ATP por final sí del, da, al, al final de la fosforilación oxidativa se deben haber entre 36 y 38, ¿no? Pues en realidad son 36 porque hay que descontar unos que requiere para activar algunos pasos de la ruta metabólica, ¿no? Pero sí, digamos que 36 sería el valor que compararíamos, porque los 96 que yo les di también es contando el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la fosforilación oxidativa, ¿cierto? Es el ciclo completo. ¿Sí? Entonces, pues esa es la comparación, o sea, una molécula de glucosa produce más o menos 36, más o menos no, produce 36 ATPs y un ácido graso, como el ácido palmítico, produce 96 ATPs. Entonces es una ruta bastante eficiente, pero con una consecuencia que lo mencionan ustedes, y es la producción de unas moléculas en la ruta metabólica que son los cuerpos cetónicos, que desafortunadamente en los adultos no tenemos la maquinaria enzimática para procesarlo en las células. Solo hay un grupo de células que los pueden procesar y son las células del hígado. Pero pues cuando hay un metabolismo a través de la beta oxidación, un metabolismo lipídico abundante en todas las células, pues el hígado no da abasto para transformar esos cuerpos cetónicos y por eso pues empiezan a acumular y pues la dificultad que trae esos cuerpos cetónicos es que dentro de su estructura tiene un grupo ácido y por tanto cuando hay demasiados, pues viran el pH a un pH ácido y genera algo pues que es bastante característico de los pacientes con diabetes mellitus no controlada y es la cetoacidosis diabética, que puede conducir hasta el coma diabético. Entonces, medir los cuerpos cetónicos en un paciente diabético que se sospeche que no es controlado, que no es juicioso con el consumo de sus medicamentos, que no se alimenta bien, pues puede ser importante porque si están presentes, pues ya me está indicando que el paciente está de pronto virando hacia una acidosis metabólica y de pronto pues puede terminar en un coma diabético. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, después viene algo que dice SG. Y eso SG es la densidad de la orina. Y viene desde una densidad, porque es que está borroso y de pronto ustedes no alcanzan a ver, desde una densidad de 1.0000 hasta 1.300. Entonces, desde 1000 hasta 1003, perdón, 1.030, no 300, sino 1.030. Entonces, desde 1000 hasta 1030, con esa gama de colores, ¿cierto? Y pues esa densidad estará dada de acuerdo a la cantidad de solutos que estén disueltos en la orina. Entonces aquí volvemos nuevamente a que si una persona está deshidratada, pues la densidad va a estar bastante aumentada. Mientras que si una persona consume muchísima agua en una hiperhidrosis, pues estará la densidad muy cercana a 1, ¿cierto? Entonces eso depende de eso.
Pero hay una enfermedad específicamente que pues no tiene que ver con la deshidratación o con la hiperhidrosis, sino que tiene que ver con una hormona que regula en el riñón la cantidad de agua que se absorbe, ¿cierto? Y esta enfermedad se denomina la diabetes insípida, que hay una alteración en la síntesis y liberación de esa hormona que les mencionaba, que es la hormona antidiurética u hormona vasopresina. Entonces, cuando esa hormona no se produce o tiene alguna mutación y no cumple su función adecuada, genera esa diabetes insípida, ¿cierto? No tiene nada que ver con el metabolismo de la glucosa, sin embargo, se llama diabetes y es insípida porque pues yo asumo que cuando identificaron esa enfermedad, pues una característica importante es que la orina no tenía ninguna concentración de solutos, estaba con una densidad casi de uno, y pues el sabor de la orina por esos solutos y por esos iones que están disueltos ahí, pues debe ser como salada, como, ¿cierto? En este caso, esta orina, pues como no tiene ningún soluto, pues es insípida. Entonces, por eso le pusieron diabetes insípida y diabetes porque muchos de los síntomas se comparten con la diabetes mellitus, ¿cierto? Como por la polidipsia, la poliuria, ¿cierto? Que es frecuente en esta enfermedad, también la encontramos en la diabetes mellitus. Hay otra que es la diabetes insípida nefrogénica, en donde no es la hormona la que está alterada, sino el receptor renal, porque esa hormona va a unirse específicamente a un receptor en el riñón para regular la cantidad de agua que se absorbe. Entonces, en este caso es el receptor y sería diabetes insípida nefrogénica. Bueno, la sangre, dice aquí, la sangre, ¿es normal que la sangre esté presente en la orina? No. No, No. No, profe, eso sería hematuria, ¿no? Exacto, esa hematuria no es normal, si está presente pues es porque hay alguna afectación, alguna alteración, ¿cierto? Bueno, sería normal si yo recojo la orina de una mujer que esté en su periodo menstrual, ¿cierto? Entonces ahí hay hematuria que no está indicando ninguna patología. Entonces, por eso la recomendación es que si se solicita una muestra de orina, pues la persona no debe recolectarla durante la menstruación porque pues puede llevar a confusión en los resultados. Entonces, hasta que no pase por completo la menstruación, pues no se debe recoger la muestra de orina. ¿Pero qué generará hematuria? Pues, profe, creo que ese es signo como que de una infección en la vejiga, ¿no? Pues vejiga, digamos que infección urinaria, claro, la infección urinaria, además de leucocitos, además de bacterias, pues también podemos encontrar hematíes y esos hematíes pues tienen hemoglobina y realmente lo que mide la tira reactiva es hemoglobina. Entonces aparecen unos colores ahí y eso es lo que determina la presencia de sangre. Además de la infección urinaria, habrán eh, ¿Puede otras ser por cálculos situaciones. renales? Muy bien, entonces el cálculo renal pues es un pedazo de piedra ahí que está metido en el riñón. Entonces cuando la orina empieza a salir pues hace mucha presión y entonces el cálculo como que arrastra en el tejido epitelial y lo rasga, lo rompe y eso hace que sangre ese tejido epitelial de los conductos urinarios y por eso pues se observa una hematuria. Entonces sí es muy frecuente en los cálculos. Cuando hay presencia de cálculos generalmente hay hematuria. Muy bien. Y pues en procesos de compromiso grave del riñón, como en el caso de pielonefritis o glomerulonefritis, pues también podemos encontrar hematuria. Profe, El en la pH, una pregunta. ¿sí? En la glomerulonefritis, ahora que tú lo mencionas, también habría un exceso de proteínas, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que como no hemos llegado a proteínas, pero ahí abajito está después de pH. Entonces hablamos de Ah, eso. ok. En ese caso, la orina sería espumosa. Pues eso que dice el profesor Pedraza, ¿cierto? Que la orina es espumosa cuando tiene proteínas, pues eso no es cierto, eso es una falacia y no es cierto, porque es que
La espuma no tiene nada que ver con las proteínas, absolutamente nada. Y si ustedes, bueno, ustedes las mujeres no, pero si ustedes los hombres se dan cuenta, el 99% de la orina de los hombres es espumosa, porque es que la misma fisiología del tracto genitourinario de los hombres hace que la orina salga como con más presión, ¿cierto? Y esa presión es la que genera la espuma. Mientras que en las mujeres es muy poco probable que la orina sea espumosa. Entonces eso es una falacia, eso no es cierto. ¿Cierto? Que tenga espuma porque tiene proteínas, eso no es cierto. Ah, Bueno, ok, gracias. el pH de la orina es un pH ácido o un pH básico. Aquí en la escala de colores está desde un color rosadito que corresponde a 5 hasta un color como verde azuloso corresponde a 8. Entonces, una orina normal, ¿qué pH tendrá? pH ácido. Ácido, generalmente es ácido y pues en algunos casos el tener un pH neutro, un pH alcalino puede ser patognomónico de infecciones o de algún tipo de patología metabólica. Entonces por eso es importante medir el pH de la orina. Ahora lo que decía la compañera, ¿las proteínas estarán presentes de manera normal o no estarán presentes en una orina? Profe, creo que no es ¿Perdón? normal. Yo creo que no. No, no, entonces lo mismo que pasa con la glucosa, ¿cierto? La mayor proporción de proteínas que salen en el filtrado glomerular se reabsorben nuevamente para ser utilizadas para la síntesis de nuevas proteínas o para muchas otras funciones. Entonces, sí, no debe estar presente. Y si está presente, pues es que hay alguna alteración. ¿Y qué tipo de enfermedades o qué tipo de situaciones pueden generar proteinuria? Entonces, ya la compañera mencionó la glomerulonefritis, la pielonefritis, cualquier alteración del riñón indica, generalmente está mediada también por una proteinuria, ¿cierto? Entonces, claro, hay proteínas y el riñón no está funcionando bien. ¿Qué otras enfermedades? ¿Aló? ¿Se desconectaron todos? ¿O me desconecté yo? Parece. Bueno, entonces en infecciones urinarias, porque en infecciones urinarias, pues, ¿qué hay? Hay bacterias y esas bacterias que tienen proteínas. Y esa infección urinaria, pues, genera una respuesta inmune importante celular. Entonces hay leucocitos, hay macrófagos, hay moco producido por todas esas moléculas que están ahí presentes. Entonces, todo eso son proteínas y por tanto, pues, puede haber también presencia de proteínas en la orina por esa infección urinaria. ¿Listo? Los nitritos, ahí ya lo que dice acá son nitritos. ¿Saben qué son los nitritos? Y la pregunta nuevamente es, en una orina normal, en una paciente que no tenga ninguna enfermedad, ¿estarán presentes los nitritos? Nitrito suena como a nitrato. Como Y pues nitritos, los nitratos. nitratos suena, pues, y pues estos, pues nitratos, pues normalmente, pues en la orina. ¿Están o no? Pues yo digo Nitritos, que sí. nitratos. Tú dices que sí. ¿Qué dicen los Yo demás? diría que no. ¿Por qué no? Pues yo en algún momento leí así cuando estaba analizando pues, el tema de los riñones y decía que pues su presencia pues podría indicar algún indicio de una infección en las vías urinarias. Ujú.
Entonces, claro, la compañera dijo nitritos, nitratos. ¿Sí? Nosotros tenemos la maquinaria enzimática para convertir esos nitratos en nitritos. Yo creo que no. Eso Entonces, lo harían las Pues entonces bacterias, ¿no? sería que, como exacto, dice mi compañera, las bacterias son las que sí, tienen esa... ustedes necesitan ¿Perdón? Entonces, sí, las bacterias son las que tienen la maquinaria enzimática para convertir los nitratos en nitritos. Y no todas las bacterias, ¿cierto? Solo algunas. ¿Sí? Entonces, eh, cuando aparecen, como dice la compañera, los nitritos en la orina, sí es confirmativo de que se trata de una infección urinaria, ¿cierto? O sea, si hay nitritos, no hay nada que hacer, hay una infección urinaria. ¿Sí? No quiere decir que si no hay nitritos no haya infección urinaria, ¿cierto? Porque no todas las bacterias, como les dije hace un momento, tienen las enzimas para convertir esos nitratos en nitritos. Entonces, hay algunas bacterias que no hacen esta función, entonces, pues, pero sí, pues, cuando yo haga la prueba del microscópico, pues voy a observar muchos leucocitos y voy a observar muchas bacterias, pero pues desafortunadamente no aparecen los nitritos. Entonces, pues el diagnóstico lo hago más por microscopía que por la misma tira reactiva. Bueno, los leucocitos estarán de una manera normal en la orina. No. No, ¿no? Entonces, pues de pronto en una proporción muy, muy pequeña y en los adultos mayores, pues podemos encontrar de pronto hasta 4, 5, 6, 8 leucocitos por campo sin que esto me indique que están atravesando ninguna enfermedad, ¿cierto? Entonces, pues digamos que en los adultos mayores y en los jóvenes, pues es muy difícil y muy poco probable que encontremos leucocitos. Los leucocitos que se observan generalmente son contaminación del tracto genitourinario y entonces ahí en el microscopio tendré que definir también por el número de células epiteliales. Bueno, entonces aquí ya entramos al microscópico. En el microscópico, ¿qué vamos a observar? Pues como les mencionaba, células epiteliales. Todas estas que ustedes observan son células epiteliales en donde se observa la membrana celular y esta parte aquí como como refringente es el núcleo y lo mismo aquí, membrana celular, núcleo y muchas células epiteliales. Unas cositas muy pequeñas que se ven al fondo, muy, muy pequeñitas son las bacterias, que desafortunadamente pues en una fotografía es difícil definir si son bacterias o no, porque lo que me permite definir que sean bacterias en un sedimento urinario es la movilidad, el movimiento. Las bacterias siempre van a verse en movimiento, entonces ahí ya digo, ah, claro, ahí están las bacterias, entonces hay muchas. Estos son leucocitos, ¿cierto? Entonces, fíjense que un sedimento de este estilo, pues muy probablemente me indica que es una muestra contaminada con flujo vaginal, porque es muchas células epiteliales, muchísimas, algunos leucocitos y también algunas bacterias. Entonces, esta muestra estaría contaminada con células del tracto. Además que estas células que tienen esta característica de un citoplasma grande, grande, ¿cierto? Y en el tamaño que tienen, son células del epitelio bajo, ¿cierto? Si fueran más pequeñas y el citoplasma más pequeño, pues serían del epitelio alto y muy probablemente sí estarían asociadas con una falla renal, con una glomerulonefritis o pielonefritis. Pero estas son del epitelio bajo que no tienen ninguna importancia clínica. Entonces son más contaminación vaginal. Estos que observan ahí son hematíes, ¿cierto? Todos estos son hematíes y aquí en el centro tenemos un leucocito, ¿cierto? Fíjense que hay muchos hematíes que son más chiquitos y se ven como arrugaditos, entonces esos son hematíes crenados, ¿cierto? Y estos que se ven como sombritas, pues son ya muy, muy crenados, que ya perdieron casi toda la cantidad de agua que tienen en el interior y se ven muy crenados. Esto indica que para los hematíes la orina es una solución
hipotónica, isotónica o hipertónica. Y la mayoría están crenados. Y hipotónica, ¿no? Hipotónica, Botánica, sí, profe. hipotónica. Y si es hipotónica, entonces la sangre sale. La sangre, que perdón, el agua sale. El agua sale. De la célula sí sale De algo las ahí. hipotónicas, seguro, última palabra. No, es hipertónica cuando sale el agua. Exactamente, porque no es que en la hipertónica hay más concentración de solutos fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces, para compensar esa diferencia de concentración de solutos, empieza a salir el agua, ¿sí o no? Sí, sí, señor, que me Y confundí. entonces los eritrocitos se crenan. Y en una solución salina, en una solución hipotónica, ¿qué pasará con estos hematíes? Si Se están, por hinchan, ejemplo, en agua, ¿qué pasa con los hematíes en agua? Esa es una solución hipotónica. se hinchan. Se hinchan y no más. Pueden llegar a Claro romperse. que sí. Claro que se hinchan, pero entonces se hinchan hasta que ya la membrana no aguanta más y se revientan. Entonces, cuando los eritrocitos están en agua, ¿qué es lo que observamos? Hemólisis, ¿cierto? Hemólisis. En agua se ve esa hemólisis. Y los leucocitos, pues fíjense en la diferencia de tamaño, son un poco más grandes, los eritrocitos son de 3, 4 micras, mientras que estos leucocitos son de 7, 8, 9, y los macrófagos que pueden tener hasta 15, 16 micras, ¿cierto? Entonces, estos son leucocitos. Aquí más células epiteliales, muchas células epiteliales, esta no se ve muy bien. Bueno, ¿qué más observamos en la orina? Entonces ya hablamos de las células epiteliales, hablamos de los leucocitos, de los hematíes, de las bacterias. ¿Qué otras estructuras estarán presentes en el sedimento de la orina al verlo al microscopio? ¿No más? Entonces en la orina estarán otras estructuras que son los cristales, ¿cierto? Y aquí si ven esas estructuras refringentes, ¿sí las ven? Esos cristales son cristales de ácido úrico. ¿Sí? Y estos que se ven como agrumados, como muchos, 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 se denominan cristales de uratos amorfos. Yo creo que no tengo más, pero entonces miremos por aquí. Fíjense, aquí tenemos otro tipo de cristales. Aquí tenemos más cristales. Todas estas estructuras son cristales. Y de acuerdo a su estructura, pues se clasifican en cristales de ácido úrico, de fosfatos amorfos, de uratos amorfos, de tiroxina, agujas de tiroxina, eh, de colesterol, por aquí arriba vi uno, de oxalato de amonio. Bueno, son muchos los tipos de cristales. Y esos pues está dado de acuerdo al metabolismo. Algunos son patognomónicos de enfermedades metabólicas, ¿cierto? Como los cristales de cisteína, ¿cierto? Y otros son patognomónicos de cálculos renales, ¿cierto? Porque realmente los cálculos renales son esos cristales que se van uniendo y forman pues unos cristales mucho más grandes, unos complejos de cristales más grandes, hasta que por fin finalmente se vuelven en unas piedras muy grandes que son las que obstruyen los conductos urinarios. Otras estructuras que también observamos en la orina
Cilindros en orina. Son los cilindros, ¿cierto? Entonces estos cilindros, pues como su nombre lo indica, son estructuras cilíndricas, ¿cierto? Y pues hay tres tipos de cilindros bien caracterizados. Estos que están aquí en la parte de arriba son los cilindros hialinos, en donde ustedes ven pues la parte que define el cilindro y al interior como que no se ven estructuras, ¿cierto? Todo esto que está por fuera son hematíes, ¿sí? Todo esto que está por fuera del cilindro son hematíes. Otros que son estos, que son los cilindros granulosos, que tienen una cantidad de gránulos y de estructuras al interior del cilindro. Entonces, por eso se denominan cilindros granulosos. Y otros que se ven muy compactos, como que al interior del cilindro hay una cantidad de estructuras que se ven muy compactas. Estos son los cilindros céreos. Y todos los dos cilindros, pues, indican que hay presencia de proteínas en la orina y además son patognomónicos de compromisos renales severos, de glomerulonefritis, de pielonefritis, de todas esas fallas renales. Pues en esas fallas renales y en esos pacientes renales es muy frecuente encontrar la presencia de cilindros. ¿Alguna pregunta? Pues no sé, profe, es como así como para decir lo que usted. Papá, ahorita le pregunto, profe. Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Acá este. Bueno, enseguida vemos otra estructura que está también prevista hacer en los montajes y son los gránulos de polen, ¿cierto? ¿Y qué son los gránulos de polen y en dónde los encontramos, esos gránulos de polen? Las cositas amarillitas de las flores, ¿no? Las cositas amarillitas de las flores, sí. Están en las flores, ¿cierto? ¿Alguien quiere agregar algo de los gránulos de polen? ¿Nadie? ¿Qué tiene que ver esos gránulos de polen y la polinización de las plantas que tienen flores? ¿Qué tienen que ver ese polen y esos gránulos en el tema de la polinización? Profe, que dan la fertilización de las plantas, por decirlo así. Por ejemplo, cuando se tiene una planta que ha polinizado, efectivamente se va a tener una planta, pero esta no va a ser fértil, ¿no? ¿Y quién es O el sea, encargado? son como los gametos de las plantas. ¿El polen son los gametos de las plantas? Sí, son como las células, pues, es una de las células reproductivas. ¿Alguien quiere agregar algo más? Entonces, realmente el polen no es ya la célula reproductiva, la célula reproductiva no es el polen, es como el paso anterior al polen son las células reproductivas. Lo que pasa es que, pues ustedes saben que hay unos organismos que se encargan de realizar esa polinización, ¿cierto? Algunos insectos, algunos pájaros son los que se encargan de realizar esa polinización, ¿cierto? Y pues ellos entran a buscar el polen, ¿cierto? Pero al meter su boca, su pico, lo que sea, en su proboscis, en esas florecitas, pues arrastran el polen, pero con el polen también arrastran las células sexuales de las planticas. Y cuando van y se posan en otra florecita, pues entonces esas células sexuales quedan, ¿cierto? Ahí en esa otra flor y se lleva a cabo pues la polinización. Pero estos polen pues ya son las células, o sea, aquí en el polen no hay DNA, ¿cierto? No hay una célula ploide, ¿cierto? Simplemente hay una estructura que tiene unos carbohidratos y otras cosas ahí metidas, ¿cierto? Pero no hay DNA, ¿cierto? Ya se ha perdido el DNA. Bueno, otro espécimen que íbamos a ver en clase, pues es
sangre, ¿cierto? Y esa sangre, pues, ¿de dónde la obtenemos? Para hacer, pues, esto que ahí lo planteamos, que es un extendido o frotis de sangre periférica. Entonces, ¿cómo obtenemos esa sangre? Por punción Punción de sus... Función que lumbar, función de la médula venosa, ósea, Venosa, venosa. venosa. función venosa. Sí, generalmente pues la función venosa es el mejor espécimen porque obtenemos una buena cantidad de sangre, aunque pues también de una punción en el dedo también se puede obtener una cota de sangre para hacer el extendido de sangre periférica. ¿Qué ventaja tendría la que fuera del dedo? Que en el dedo pues está la sangre sin anticoagulantes y lo que pasa es que los anticoagulantes pues siempre dañan la morfología de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos. Entonces, por eso pues, se utiliza el anticoagulante que menos daña esa morfología, que es el EDTA, el etilendiaminotetacético, que está en los tubitos de tapa lila, que son los que utilizamos para tomar esas muestras de cuadro hemático o hemograma. Entonces, el frotis de sangre periférico o extendido de sangre periférico es una parte de un examen grande que es el hemograma, en donde se miden las cantidades de glóbulos rojos, las cantidades de glóbulos blancos, las plaquetas, los tamaños y las morfologías de esas células. Entonces, finalmente ya el extendido lo ve con mucho mayor detalle. Entonces, en esa muestra que yo obtengo, la coloco en una lámina, la extiendo en esa lámina, la coloreo con un colorante que es el colorante de Wright, que tiene como base la ginza, pero también tiene otras moléculas ahí. Y ese colorante de Wright me genera este tipo de coloración en las células. Entonces, ¿qué observamos acá? Aquí observamos muchos eritrocitos, muchas células sin núcleo, ¿cierto? Que son todos esos son eritrocitos. Observamos unas manchitas, estas manchitas que ustedes observan aquí entre los eritrocitos corresponden a las plaquetas. Observamos unas células, la mayoría en esta preparación son células de la línea granulocítica, que son los polimorfonucleares neutrófilos, que tienen varios núcleos, por eso se llama polimorfonucleares, ¿cierto? Tienen hasta 5 núcleos y en ocasiones cuando tienen más de 5 núcleos se denominan macropolicitos y están asociados con anemia megaloblástica. Tenemos otra célula acá que no es de la línea granulocítica, sino es de la línea monocítica. Entonces, este es un monocito que también, pues más adelante se puede convertir en un macrófago con una característica bien típica que es el núcleo, que es este grandotote arriñonado, y está como un riñón, el citoplasma más o menos grande y como un color gris como sucio, ¿cierto? Los granulocitos, pues característica importante es que tienen una cantidad de gránulos en el citoplasma y que tienen siempre más de un núcleo, ¿cierto? Son polinucleados. Y estos gránulos, pues son unas moléculas que tienen esas células para matar, para inactivar las bacterias, los virus, porque ellos pues son encargados, lo mismo que los monocitos y los macrófagos, de la inmunidad celular, ¿cierto? Inmunidad celular. Entonces ahí están bien característicos. Aquí otro polimorfo nuclear neutrófilo, muchas plaquetas, muchos eritrocitos, ¿cierto? Fíjense en la característica de un eritrocito normal, ¿cierto? Que es bicóncavo y por eso se ve como este halo blanco ahí en el centro. Cuando ese halo blanco en el centro no está, pues es porque tiene demasiada hemoglobina, ¿cierto? Entonces, pues eso es una alteración del eritrocito. Y cuando este halo blanco es muy grande, también es porque tiene muy poca hemoglobina y por tanto, pues también hay una alteración. Entonces sería, los que tienen muy poca hemoglobina son hipocrómicos y los que tienen mucha hemoglobina serían hipercrómicos. El tamaño, pues también hay diferentes tamaños, pero hay un tamaño promedio que se mide en femtolitros y cuando está muy pequeño, pues también son microcitos y cuando están muy grandes son macrocitos. Entonces los microcitos estarán asociados con una enfermedad hemolítica que es la anemia microcítica, que es anemia microcítica y además es hipocrómica.
Y cuando están muy grandes, entonces está asociada con otro tipo de anemia, que es la anemia megaloblástica, que es una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Aquí tenemos otro polimorfo nuclear neutrófilo, plaquetas, muchos eritrocitos, ¿cierto? Y aquí tenemos otro que no es de la línea granulocítica, ni la línea monocítica, ni la línea trombocítica, y es el linfocito, ¿cierto? El linfocito tiene una característica y es que tiene un solo núcleo, el citoplasma es más bien pequeño, citoplasma pequeño, y pues un color azul como clarito, ¿cierto? Entonces estos son los linfocitos, y esos son de la línea linfoide. ¿Qué función tienen los linfocitos en el organismo? La defensa. La defensa, pero la inmunidad humoral, ¿cierto? O sea, los macrófagos, los neutrófilos, esos que veíamos en la otra transparencia, son inmunidad celular. O sea, llegan al sitio y atacan, ¿cierto? Defienden al organismo. Esta es la inmunidad humoral y esa inmunidad humoral está mediada por qué moléculas. Por los anticuerpos, ¿cierto? Entonces, los linfocitos son los encargados de identificar los virus, las bacterias, los antígenos, los identifican y entonces pasan la señal a otros linfocitos y esos linfocitos empiezan a producir las inmunoglobulinas y esas inmunoglobulinas son las que van a finalmente destruir los virus o las bacterias. Entonces esa es la inmunidad humoral. Y hay diferentes tipos de linfocitos, ¿cierto? Los linfocitos T, que hay unos que son los T helpers o T ayudadores, los presentadores de antígeno, o los linfocitos B, que son los encargados de producir las inmunoglobulinas. Entonces, todos esos tienen una función determinada dentro del sistema inmunológico y la inmunidad humoral. ¿Alguna pregunta? Queridos alumnos, ¿alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Yo creería. Observaciones, sugerencias. Profe Daniela pregunta que cómo se llamaban los que tienen forma de riñón. Los monocitos. El núcleo tiene forma de riñón. El núcleo tiene forma de riñón. Daniela, ¿todavía tiene problema con el micrófono? Sí, señor. Bueno. Pues el problema es que cuando pongo la pantalla completa, hasta ahora estoy mirando los mensajes que mandó Daniela. Entonces no puedo ver el chat. O no sé cómo verlo. Pues no creo que se pueda porque entonces no Creo puedo que ver. no. Sí. Entonces, por eso no puedo ver el chat, pero entonces sí sería muy bueno, como ustedes pueden tener acceso al chat, entonces las personas que tengan dificultad con el micrófono, ustedes me transmiten esas preguntas que tienen, ¿cierto? Entonces, porque a Daniela le gusta participar mucho y la vez pasada también participó mucho, pero en el chat porque no se podía escuchar, ¿cierto? Entonces, pero igual, entonces... ustedes me transmiten esas preguntas para poderlas resolver. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Todo ok? No, hay alguien que está preguntando en el chat. Pero yo no veo sino lo de Daniela. Ah, aquí abajo, Andrés Felipe Rodríguez. Bueno, Andrés Felipe dice, profe, entonces al final la espuma en la orina solo sería señal de que la persona se aguantó el orinar, debido a esto salió con una presión superior la orina generando espuma. Pues generalmente sí, el tema es fisiológico, o sea, yo he visto en mi vida
millones de orinas, porque yo llevo mucho tiempo haciendo laboratorio clínico. Y yo diría que el 90% de las orinas que yo veo tienen espuma. Y cuando les meto la tira reactiva, no aparece por ningún lado marcada las proteínas. Entonces, la espuma de la orina no tiene nada que ver con las proteínas. Pues el profe Pedraza lo dice y pues yo soy muy respetuoso de las personas y pues yo le creo en eso, pero mi experiencia como bacteriólogo, porque pues no sé si en algún momento lo mencioné, pero mi formación de pregrado es de bacteriólogo. Entonces mi experiencia como bacteriólogo es que la espuma en la orina no tiene nada que ver con la proteína. Pero pues de pronto el profe tiene otras evidencias científicas que yo no las conozco, ¿cierto? Pero mi experiencia en la práctica clínica es que no tienen nada que ver. De pronto tiene mucho que ver eso y por ejemplo, si ustedes entran a un sanitario, ¿cierto? En donde ha orinado un hombre, pues van a ver que la mayor parte de las veces va a haber espuma, porque como los hombres no nos sentamos a hacer chichi, pues esa caída de la orina al sanitario o al orinal o a donde sea, genera espuma, mientras que las niñas sí se sientan a orinar. Y la orina de las niñas pues no sale con la misma presión por la misma característica fisiológica del tracto geniturinario. No puede salir con la misma presión, porque es que el tracto geniturinario de las mujeres, los conductos son mucho más gruesos, mucho más amplios, mientras que los de los hombres son mucho más delgados. Entonces lo que dice Andrés, ¿cierto? Si la persona se aguanta mucho las ganas de orinar y sale toda esa orina por esos conductos mucho más delgados, pues hasta así orinen pura agua, pues se va a volver espumosa el agua, nada que hacer, ¿cierto? Eso no indica la presencia de ninguna molécula. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, queridos alumnos, entonces ya tienen la guía, la van desarrollando, me la envían al correo como hicieron con la anterior. Pues en La esta otra se la ocasión, enviamos como hoy, no, profe. perdón, La otra guía se la La enviamos otra hoy. se tenía que enviar antes de la clase. sí, me la debían haber enviado antes de las 8 de la mañana, ¿no? Ah, yo pensé que era después de clase. Voy a enviarla de No, una no, no, vez. antes de clase. Voy a enviarla de una Pero vez. Sí, ya, es lo mismo, voy a enviarla igual. no es lo mismo, eso ahí es diferente, porque la hora es diferente, obviamente. ¿Cómo va a ser lo mismo? Entonces, lo mismo clase a las 8 que a las 11, no. Yo pensé que era después de clase que se enviaba. No. Sí, yo igual. Voy a enviarla de una vez. Bueno, Y No la hay otra, pues, problema, ¿no, profe? no, pues, por ahora no, pero ya para la próxima, ya saben, entonces me la envían antes de clase. ¿Listo? Ah, listo, listo, profe. Profe, una Y pregunta. ¿A esta guía de laboratorio se le va a hacer discusión? Las preguntas, las conclusiones y también la discusión. sí, hagamos discusión, porque pues ya hay algunas cosas ahí que vale la pena discutir. Por ejemplo, eso que mencionábamos del fisicoquímico de la orina, de las células epiteliales, de las bacterias, eso pienso que amerita hacer una pequeña discusión.